Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Mis queridos amigos, viendo los videos que se están grabando en este momento en Caracas, el desplazamiento de familias enteras, maleta en mano, para buscar refugio en casa de familiares en sitios alejados a la llamada zona de conflicto, nos habla bien, mis queridos amigos, de un país de víctimas y victimarios. Y me parece correcto el enfoque que le ha dado el doctor Antonio Ecarri al tema de esas bandas de delincuentes, bandas organizadas de delincuentes que se han organizado en Caracas y en el resto del país. Originalmente, cierto, tiene razón Antonio, originalmente son víctimas. Cuando una mujer pare un muchacho, ustedes las damas que me están viendo, cuando ustedes parieron, que vieron a su muchacho nacer, ¿qué vieron? Al hijo, ¿verdad? Y también vieron la esperanza. Este muchacho puede ser doctor, puede ser abogado, puede ser ingeniero, puede ser poeta, puede ser pintor, puede ser violinista, puede ser un gran cantante. Ninguna madre, cuando pare a su hijo, piensa, este va a ser un malandro, este va a ser un delincuente, este va a robar y va a asesinar. El entorno en el cual se cría y se educa ese niño define hacia dónde va a tomar. Por lo tanto, lo que estamos viendo en Caracas son víctimas contra víctimas. Ese montón de malandros que va el Estado a tomar la decisión de exterminarlos son creados por el Estado venezolano. Son creados por la actual situación de descomposición social, económica que vive el país, por el cierre de las escuelas, de los liceos, de los kinderes, porque no le paran a la educación, porque la educación no es importante para esta gente, no es importante. Porque decía el prócer cubano José Martí, ser culto para ser libre. No hay otra manera de ser libre si tus ideas no están cultivadas. Por lo tanto, la libertad real del hombre, como decía Martí, pasa porque el hombre tenga acceso a las luces, al conocimiento, a la cultura. Cuando condenan a poblaciones enteras a la ignorancia, a esa destrucción de la sociedad, la destrucción de la familia, la atomización de la familia, ¿qué viene después? ¿Qué viene después, mis queridos amigos? Después vienen las bandas armadas, disparando el muchacho pobre del cerro, disparándole al otro pobre del cerro, haciendo huir del cerro, y abajo del cerro el policía pobre, también víctima de esta sociedad, de este sistema de cosas, disparándole al pobre del cerro que también le dispara a él. Finalmente, una sociedad de víctimas de un sistema corrupto, altamente corrupto, que ha dejado de privilegiar los valores de una sociedad, los valores de un país. ¿Cuáles son los valores de una sociedad, los valores de un país, mis queridos amigos? Ese primer sueño de la mujer cuando parió el muchacho que dijo, me voy a levantar durante 16 años de mi vida a plancharte la camisa y el pantalón para que vayas al kinder, a la escuela, al liceo, a la universidad, para que te prepares, para que tengas alas, para que vueles alto. Pero cuando nada de eso existe, el muchacho termina convertido en un monstruo como el coqui. Pero alguna vez el coqui nació y pesaba 2,5 kilos. Alguna vez nació y cuando nació era absolutamente inocente, como todos los niños recién nacidos. ¿Quién convirtió a ese hombre en un monstruo, a ese bebé en un monstruo?
el entorno donde le ha tocado vivir, el entorno donde le ha tocado vivir las escaseces, la falta de importancia a la ética, a lo bueno contra lo malo, la falta de diferenciar lo bueno contra lo malo. Todo eso contribuye, mis queridos amigos, contribuye a destruir la sociedad. Hoy, ¿cuál va a ser la respuesta? Plomo limpio. El Estado contribuyendo. Vean ustedes, ayer el gobierno de Nicolás Maduro Moros aprobó que van a pagar $500.000 por quien dé datos o quien le entregue la cabeza de 3 delincuentes. Si se hubiese tomado previsión a tiempo y esos $500.000 se hubiesen invertido en las escuelas del barrio donde nacieron esos muchachos, no tendríamos a esos delincuentes, no tendríamos que estar gastando los $500.000 para mandarlos a matar, porque en el fondo eso es $500.000 por la cabeza del coqui, como en el viejo oeste. Solo que no pueden decir por la cabeza, sino que dicen por el que dé datos que permita atrapar al coqui. Si hubiesen invertido en la educación de esos muchachos, no tendríamos ese problema. No tendríamos ese problema. Pero cuando un país pierde el horizonte, cuando el gobierno, que finalmente es como el papá de la sociedad, el que tiene que dar el ejemplo, el que tiene que hablar de valores, el que tiene que hablar de solidaridad, el que tiene que hablar de educación, el que tiene que hablar de salud, se convierte en lo que tenemos, el resultado difícilmente puede ser otro, con algunas excepciones, pero difícilmente el resultado puede ser otro. Así que lo que vemos en este momento en Caracas, los que caen muertos abajo y los que disparan arriba, son víctimas todos de un estado de cosas que nunca debió ocurrir en Venezuela. Nunca debió. El problema ya lo teníamos, pero en 20 años se ha agravado de un modo vergonzoso, de un modo terrible, de un modo que alarma, que hace huir a los venezolanos del país, que nos hace huir. Han creado de Venezuela, del país que tuvo la esperanza con presidentes como Medina Angarita, Betancur, Leoni y Caldera. Estoy hablando de los primeros años de la democracia que perdimos. Un país que quería echar para adelante, donde las viejas le decían a los hijos, estudia y no será cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos. Al cerrar el estudio, la gente termina siendo eso, el juguete vulgar de las pasiones y el esclavo servil de los tiranos. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.